Esta historia empieza una tarde, donde se puede ver una joven caminando con su canasta, y menciona que ella está en problemas, porque el sol se pondrá pronto, y si llega tarde su maestro Brun la regañará. En ese mismo momento, abre la canasta y empieza a comerse las fresas silvestres, y menciona que al parecer, su maestro Brun también está en problemas, y se pregunta que si él podrá comerse las fresas, ya que él tiene un gusto muy refinado, y mientras ella prueba las fresas, menciona que son muy dulces. Después de ahí, dice que debe regresar rápido a su casa y se marcha, pero cuando va llegando, menciona que se le hizo muy tarde, y está segura que su maestro la regañará, pero se alegra de que la puerta siga abierta, incluso después de que el sol se haya puesto, y gracias a eso no tendrá que dormir en la intemperie. Pero cuando la prota entra, se pregunta que a dónde fueron los vigilantes nocturnos, y también que qué habrá ocurrido. Entonces, ella se acerca a una multitud con antorchas, que al parecer están haciendo una huelga, y uno de los que habla en la multitud dice que tiene que encontrarlo, y que recompensarán al primero que lo encuentre. La prota se pregunta que si acaso robaron algo importante, y menciona que si sale en un momento como ese, de seguro ellos sospecharán que fue ella, porque nació siendo una marginada, e incluso si demuestra su inocencia, pensarán que es su culpa, porque dejaron entrar a una marginada al pueblo, y seguramente la tratarán mal, ya que si incluso su amo la mata, y la tira al costado del camino, a nadie le importará, porque los marginados son rechazados por todas las personas, y entonces ella decide esconderse, y se pregunta que qué debería hacer, porque si incluso llega a su casa, sana y a salvo, le preguntarán que dónde estuvo todo ese tiempo. Pero recuerda que su maestro Brun es una persona muy caprichosa, y él podría protegerla. Entonces se marcha, y dice que mientras logre atravesar ese camino estará a salvo, pero en ese momento, llega una persona con una lámpara en la mano, y la sujeta por un brazo, y le tapa la boca. Ella quiere pedir ayuda, pero la persona le dice que es una idiota, y le pregunta que si acaso quiere morir. Él le pregunta que por qué volvió, y ella lo llama como maestro Brun. Él le dice que incluso puso dinero en la canasta, y le pregunta que por qué no escapó, y le menciona que tiene que huir, y mejor le dice que espere, y se la lleva corriendo. Ella le dice al maestro que espere, y le pregunta que qué está sucediendo. Él le dice que se calle, ya que si los encuentran él no la podrá cubrir. Mientras corren por una azotea, la prota mira que abajo todos siguen buscando, y ella se pregunta ¿qué diablos está pasando? Entonces, entran a una sala, y le pregunta al maestro ¿qué es ese lugar? Entonces, el maestro Brun empieza a empujar unos estantes de libros, y le pide ayuda a la prota, y en el momento que se abre la puerta, él le dice que huya usando ese pasaje, pero de adentro sale su padre, y su padre le dice que es como lo esperaba, y el maestro Brun le pregunta ¿qué es todo eso? ¿Que si acaso no va a mostrar piedad por una niña? ¿Que por qué está actuando como un tonto? Y también le dice que el único que puede controlar el agua es su majestad el emperador, e incluso si ofrece un sacrificio, nada cambiará, y lo que está haciendo es muy ridículo. Entonces, su padre le grita que el ridículo es él, ya que esa es su tierra, y tienen que apaciguar al dios del agua, y tienen que evitar que los valles y los ríos se desborden, porque fueron ellos los que hicieron que esa tierra se vuelva tan lucrativa, y su padre manda a que encierren a Brun en la habitación. El padre se enoja, porque su hijo lo está molestando, por culpa de una simple marginada. La prota está temblando, y le pregunta que qué harán con ella. Él le dice que la ofrecerán al dios del agua. La prota con mucho aterro le menciona que ella es una marginada, y no es posible que el dios del agua acepte a alguien como ella. Pero le tapan la boca, la amarran de los brazos, y se la llevan a caballo hasta la orilla del río. Cuando ella llega, empieza a rogar para que perdonen su vida, y el padre del maestro Brun le dice que ella solo es una pobre marginada, y le pregunta que por qué cree que él le dio un trabajo, y cuidó de ella, y le pide
que entonces le devuelva el favor con su vida, y alguien menciona que al dios del río nunca se le ofreció una marginada antes, pero el padre le dice que no se puede evitar porque él no tiene una hija, y menciona que si ese sacrificio falla, solo prepararán otro sacrificio, y en primer lugar él ofrecerá. Pero ahí mismo cae un gran rayo, y ellos se preguntan que qué está pasando. Ya que empezó a llover de repente, y unas personas que están ahí se preguntan que si será porque trató de ofrecer a una marginada, otro dice que es culpa de su origen, pero el padre se enoja y la toma por un brazo, mientras que ella sigue pidiendo ayuda, y el padre le dice que se tranquilice, y cuando la iba a lanzar al río, una luz muy brillante le cortó el brazo al padre del maestro Brown. La prota quedó muy sorprendida, y podemos ver que es un hombre alto, con espada y un pelo de color rubio. La prota sigue tirada en el suelo, con lágrimas en los ojos, y él la mira con mucho amor, y menciona que al parecer llegó a tiempo. Entonces, el príncipe se agacha, y le acaricia la cara, ella se sonroja y le da las gracias, mientras que él la carga y le dice que ya no tendrá que esforzarse más. Las personas que están ahí mencionan que él es un noble, y se preguntan que por qué los nobles tienen poderes sobrenaturales, y por qué solo ellos pueden dominar el espacio, y por qué un físico de más alto rango fue a una área tan remota, pero en ese momento, el noble le entra una luz amarilla en la boca, que hace que él se calle, y tapándole la cara a la prota, menciona que es mejor que ella no vea eso, mientras que todos empiezan a pedir perdón, y mencionan que todo se hizo de acuerdo a las instrucciones de su señor, que ellos solo seguían órdenes, pero aún así, él los mató a todos, y cargando a la prota. Menciona que esos tipos pusieron sus sucias manos en un Aleph, así que fueron castigados. La prota se pregunta que qué castigo, que qué Aleph, que de qué diablos se le está hablando, pero en ese momento se desmaya, y él la lleva a un lugar, donde un señor se pregunta que por qué el príncipe Helios está en un lugar tan remoto, y a donde se dirigió tan pronto como llegó ahí, porque ya hace 10 minutos que su Alteza llegó, usando el equipo de movimiento espacial, y tan pronto como llegó, se dirigió a algún sitio. Entonces, el hombre se preguntaba que qué demonios estaba pasando, y menciona que de todos modos estará esperando a su Alteza en ese lugar, así que deben prepararse para encontrarse con él de inmediato, y él se pregunta que por qué, en una ciudad sin nada más que inundaciones o sequías, ¿por qué se presenta su Alteza en ese momento? El señor también se pregunta que quién será esa mujer, y menciona que su Alteza no tiene por qué llevarla en los brazos, pero en ese momento, el príncipe llama al señor Monasbel, y él le da la bienvenida a su Alteza, y le pregunta que qué hace en un lugar tan remoto como ese, y soltando unas cabezas al suelo, Monasbel pregunta quiénes son esas personas, y el príncipe le dice que eso es algo que él tiene que investigar, y también le dice que regresará al Palacio Imperial, y como acaba de utilizar el transportador espacial militar de territorio de Monasbel, se lo explicará al departamento militar, así que él no tiene por qué preocuparse. El señor le dice que sí, a su Alteza. E inmediatamente el príncipe se va. El anciano manda a sus hombres a llamar al alcalde, para que descubra quiénes son esos tipos en ese instante, ya que el simple hecho de que su Alteza fuera en persona puede tratarse de un gran problema, y manda a buscar el cristal de comunicación. Por otro lado, en la habitación imperial, la prota está durmiendo, y se despierta de repente, al lado del príncipe, quien le está abrazando. Él se sienta en la cama, y le dice que se calme y que no se preocupe, que él no tiene intención de hacerle daño. Entonces la prota empezó a derramar lágrimas, y él menciona que probablemente sea un efecto secundario, que ocurre ocasionalmente cuando se despierta una habilidad extraordinaria, porque se usa mucha energía al principio, pero mientras ella hablaba, él le dijo que no se preocupe, que pronto estará bien, y poniéndole la mano en su cabello, hace que se duerma, y le dice que descanse un rato,
Pero ella le dice que tiene que agradecerle, y él con su dedo la calla y le pide que descanse y no piense en cosas innecesarias. Entonces, él menciona que se ha dormido y dice que a ese ritmo toda la habitación podría terminar cubierta de maná, porque probablemente sea la primera vez que ella usa maná y se volverá insoportable para su cuerpo. Entonces, con una mano él empieza a absorber el maná y mientras la mira cuando duerme, menciona que ella es una pobre niña y que él nunca la abandonará. Cuando la prota duerme, se encuentra flotando en un espacio azul donde hay muchas hadas que se ríen y mencionan que tienen a Aleph, dicen que es Aleph, que es su Aleph, y le preguntan que si ahora los puede ver. La prota menciona que debe ser un sueño, pero es cálido, tranquilo y muy cómodo. Se pregunta que si acaso será que está muerta, mientras que el príncipe dice que pronto despertará. Entonces, la prota nos cuenta que ella, como muchos marginados, tuvo una vida corta y miserable, que ni siquiera supo quiénes eran sus padres, y mencionó que siempre que alguien tenga manchas negras en su cuerpo, tendrá que vivir para siempre como un marginado, pero aún así ella logró ser feliz, ya que conoció a la vieja pescadera, quien la crió, y le enseñó a trabajar duro, y ella por agradecimiento, trabajó duro incluso si no le pagaban, y la prota siempre mencionaba que tiene que agradecerle aunque sea un poco, porque ella nunca dejó a una persona como ella atrás, y a los marginados no se les permitía poseer tierras, y no había nadie que les alquilara una habitación, y cuando se trataba de trabajos que la gente humilde podía hacer, eran solo trabajos peligrosos, sucios y evitados por todos, y ella pudo dormir en una habitación que la protegía de la lluvia y el viento, e incluso pudo tener 3 comidas, y mencionó que era muy afortunada. Pero un día, mientras caminaba por el pasillo, se dio cuenta que la puerta de la anciana pescadera estaba abierta, y cuando echó la mirada para ver, se dio cuenta de que adentro había alguien, que le dijo a la vieja que pronto estaría en problema, mientras le preguntaba si eso era todo lo que tenía. Entonces, la prota fue a pedirle ayuda a alguien, y le dijo que estaba segura de que lo vio, y era el sobrino de su abuela, pero esa persona, dándole una patada le preguntó que cómo se atrevió a hablarle, y la mandó a desaparecer. Entonces, la prota tuvo que volver a las calles, y se preguntó que si acaso algún día podrá tener suerte, o volverá a dormir bajo un techo. Y donde quiera que ella iba era echada, y en la biblioteca le arrojaban libros, pero aún así ella se acercó al maestro Bron y le preguntó que si necesitaba otro libro, pero él le dijo que si no lo escuchó, ya que le estaba diciendo que se vaya de ahí, y mientras caminaba, mencionó que tuvo un sueño muy estúpido, donde era salvada por una buena persona, y se pudo imaginar diciendo que estaba bien, y aunque no haya nadie que la consuele, alguna vez quiso ser el personaje principal de una novela, pero menciona que no puede estar soñando siempre, que debe aceptar la realidad, y tiene que limpiar todo, y llevar agua, pero en ese momento, en su sueño llega el príncipe, y le acaricia la cara, y le dice que ya le había dicho que ella estaría bien. Y mientras él la acariciaba, la prota empezó a despertarse, y las pequeñas hadas dijeron que tienen miedo y tienen que escapar. La prota también dijo que es cómodo, y se pregunta que por qué lleva una ropa de seda y que dónde está. Porque nunca había visto una habitación tan hermosa. Entonces, el príncipe le pregunta que cuánto tiempo va a seguir haciendo eso, y ahí la prota se despierta y se asusta. Ella se iba a caer, y él le dijo que tenga cuidado, y la sostuvo. Ella le pidió disculpa, y empezó a pedirle continuamente perdón, y le dijo que ella solo es una persona humilde, que se equivocó y cometió un acto imperdonable, al meterse en la cama de un noble, y menciona que ella no es ese tipo de persona, y con lágrimas en los ojos, le dice al príncipe que la pueden matar. Pero él le seca las lágrimas, y la prota, aún así menciona que no importa porque eso es un sueño, pero el príncipe le dice que no es un sueño,
que es la realidad, el príncipe también mencionó que el circuito de maná se controló, y al parecer su fuerza se ha estabilizado. Y le pregunta a la prota, que si acaso ella no recuerda nada. Entonces, ella le pregunta, ¿qué recordar qué? Pero en ese instante menciona, que él la ayudó. Y él le dice que no, que eso no. Entonces ella vuelve a pedir perdón, y le dice que lo lamenta mucho, porque ni siquiera puede responder correctamente a la pregunta de una persona noble. Entonces él le dice, Licia levanta la cabeza, y ella se pregunta, que cómo él sabe su nombre. Entonces, él le dice que es Helios, y ahí no hay nadie que pueda hacerle daño, así que no se preocupe, porque para estabilizar el circuito, necesitaba dominar el espacio a su alrededor tanto como fuera posible, y por eso él se quedó con ella. Entonces la prota le dice que lo lamenta, pero el príncipe le dice que no se disculpe, porque él no merece su disculpa. La prota le pregunta que por qué, y él le dice que además ella no tiene que inclinarse ante nadie, excepto su majestad el emperador, que deje de actuar de esa forma, y tomando su mano, le da un beso, y le dice que ella es un Aleph. Pero ella se quedó como que no sabe nada, y en ese momento, su estómago suena bastante fuerte, y menciona que es una vergüenza, porque ahora que lo piensa, no ha comido nada, excepto las fresas silvestres que comió ayer. Entonces, el príncipe le pide disculpa, ya que ella usó mucha fuerza, y le dice que primero se bañe, y luego vayan a comer. Ella le dice que sí, pero cuando él da la espalda, ella lo mira sonrojada, y menciona que él es alto. Entonces él voltea, y le dice que llamará a un sirviente, y la prota se sorprende, y le dice que sí, que está bien, y él le dice que lo tome con calma, y se relaje, porque a partir de ahora, ese lugar será su nuevo hogar. Cuando él se va, la prota menciona que todo es muy hermoso, y ella no puede relajarse, y empieza a ponerle la mano a todo, preguntándose si acaso esa habitación es de verdad. Y menciona que no puede pensar que ese sitio sea su casa, y dice que eso es imposible, pero en ese momento llega alguien tocando la puerta, y la prota le dice que puede pasar, pero cuando llega la sirvienta, y llama a la prota con mucho respeto, la prota menciona que eso debe de ser algún tipo de error, pero entonces la sirvienta entra, y le dice que está encantada de conocerla, y su nombre es Denia. La prota le dice que ella también está encantada, y su nombre es Lishe. La sirvienta le dice que por orden de su Alteza, se decidió que ella cuidaría de la señorita Lishe por un tiempo, y si tiene algún inconveniente, o necesita algo, que por favor se lo haga saber. La prota le dice que sí, y la sirvienta le dice que la llevará al baño primero, y también preparó algo de comida ligera para la señorita, y podrá comerlo en el baño. Entonces, la sirvienta se percata que la prota está descalza, y le dice que no hay alfombras en el pasillo, que por favor use las pantuflas, y mientras se la coloca, la prota menciona que es muy suave, y además es la primera vez en su vida que alguien las deja usarla, y dice que son solo cosas desconocidas, y parece que nada es real. Mientras se dirigen hacia el baño, entran a una puerta, y la prota se queda sorprendida al ver el baño, mientras que la sirvienta le dice a la señorita Lishe que vaya con ella, pero la prota está un poquito tímida, y la sirvienta le pregunta que si ocurre algo, pero la prota menciona que todo es muy hermoso, y si ella entra lo va a ensuciar, y la sirvienta le dice que no se preocupe por la suciedad, porque los baños son para quitar el sucio, y la prota le dice que ella, pero la sirvienta le dice que entre, ya que será más difícil preparar otro baño, y ahí la prota recuerda lo que le dijo Dania, puesto que si se quita la ropa, podrían ver las manchas, que son la prueba de que ella es una marginada, y más que nada, si la gente sabe que ella es una marginada, que tiene manchas negras, a pesar de ser tan amables con ella, ellos pueden llegar a despreciarla. Entonces, la sirvienta ve que la prota se está sosteniendo su bata, y le dice que puede entrar con su bata puesta. Entonces, la prota le dice que está bien, y menciona
que es la primera vez que se sumerge en agua caliente, y se sorprendió, porque hacía tanto calor, que pensó que se le quemarían los pies y se preguntó que si es así como debería de ser. Entonces, la prota se ve un poco incómoda, y la sirvienta le dice que el agua está caliente y tiene el efecto de curar heridas, y le pregunta que si le duele. La prota le dice que sí, pero solo un poco, y la sirvienta le dice que el dolor debería disminuir poco a poco, a medida que se recupera. Entonces, la prota está muy relajada, y menciona que es cálido y se siente muy bien. La doncella le dice que tome, que eso fue hecho especialmente para la señorita Lishe, y la prota lo toma, y se sorprende mucho, ya que incluso se lo dieron en una taza de vidrio, y menciona que debe ser muy costosa, y es hermosa y delgada. Entonces, entrando la cuchara lo prueba, y se da cuenta de que es chocolate, y la doncella le dice que sí, que eso es lo mejor para cuando una persona está cansada, y le pregunta que si alguna vez lo había probado. La prota le dice que sí, pero solo un poco, ya que una de las galletas que fue servida en la familia Capin sabía así, y en secreto ella tomó un trozo, pero quería comer más. Entonces, ella tiene un breve recuerdo, donde estaba con su maestro Brun, y él le preguntó a Lishe que si de verdad quería comer eso, ya que ella lo ha estado observando desde hace un tiempo, y le dice que le dará uno cuando sea su cumpleaños. Ella le da las gracias al joven maestro, pero menciona que las criadas la descubrieron y le robaron la galleta, y le dijeron que ella no merecía comer chocolate por su bajo estatus, y ellas solo la tiraron y la pisotearon frente a su cara, y la prota menciona que es mala suerte para un marginado morir, y fue gracias a esas palabras que ella pudo seguir viviendo hasta ahora, y estar vivo en sí mismo es algo por lo cual estar agradecido, y se suponía que la gente como ella no pedía nada más, ya que nació con el cuerpo de una marginada, y le era mejor no tener sensaciones ni emociones, pero Lishe no pudo deshacer sus emociones, y la prota mencionó que es delicioso, muy delicioso, y la dulzura que sentía en su lengua la hizo sentir mucha alegría. También nos cuentan que se dice que la emperatriz del imperio Agaya es como una diosa, ya que hace 1000 años apareció el señor demonio de las llamas, y tras quemar cielo y tierra, no volvió a llover en el imperio, y la emperatriz fue el primer Aleph que derrotó al demonio e hizo que lloviera, y desde ese momento hasta la actualidad, solo con el poder de Aleph puede llover, y no importa cuán poderosa sea una persona. No se pudo crear una tierra donde la gente pudiera vivir sin un Aleph. Y, por lo tanto, se considera a Aleph como un dios en la tierra, y, por tanto, el palacio se convirtió en un lugar sagrado. En otra escena, podemos ver que llega un joven preguntando por su majestad. Es el esposo de la emperatriz llamado Caís. Los guardias le dicen que ella está junto a la fuente en el palacio de verano. También mencionan que cada palacio lleva el nombre de las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, y de los 4 palacios, el palacio de invierno, donde vive Helios, es un sitio pequeño y tranquilo, pero aún así, sigue siendo un palacio, y el esposo de la emperatriz menciona que una mujer extraña apareció en ese lugar, y además de eso, Helios la llevó cargando en sus brazos, y esa es una situación extraña, y le dice a una de las sirvientas que prepare el espejo, y también mencionan que el esposo de la emperatriz Atella no solo es joven, también es atractivo, y la emperatriz a sus 45 años tuvo un sucesor con él, e incluso Helios necesita permiso para tener una audiencia, pero el esposo la puede ver cuando quiera. Entonces, el marido de la emperatriz dice que ya está listo, y puede ir a verla, y menciona que no puede creer que no le hayan dicho antes, y mientras termina de alistar, menciona que no es gracioso, porque aunque él tenga 30, no sabe cuánto tiempo tendrá que seguir complaciendo a esa mujer, pero pronto, todo eso terminará, y después con todas sus fuerzas,
golpeará a la cabeza de la emperatriz contra el suelo, y también golpeará la cara del arrogante Helios, y menciona que ya está deseando que llegue el momento en que ambos rueguen por sus vidas. Pero más adelante, podemos ver que Caís llega donde está la emperatriz de Atella, y ella levanta su rostro, y le llama por su nombre. Él le toma su mano, y le da un beso, y dice que se despertó en la mañana, y cuando se estuvo vistiendo de repente, se dio cuenta de que le faltaba algo. Entonces, la emperatriz le pregunta que si algo desapareció, y él le dijo que sí, su corazón, porque siempre está con usted su majestad. Entonces, tomando la mano de la emperatriz, se la puso en su cara. Mientras la emperatriz se reía, y le dijo que no hay nadie mejor que él para la adulación, pero él le dijo que solo le susurraba su amor a su esposa y le preguntó que si acaso le molesta, y ella menciona que eso es parte de su encanto, pero ella le preguntó que si fue a saber sobre el príncipe. Y le dijo que es cierto que Helios llevó una mujer al palacio de invierno, y cuando él intentaba decirle que no lo malinterprete, ella le dijo que nunca imaginó que Helios iría al territorio Monasbel para llevarla, y Caís se sorprende, pero menciona que el príncipe siempre dijo que no tenía interés en mujeres. La emperatriz le dice que así es, y Caís le menciona que él no le agrada mucho al príncipe heredero, pero sin embargo, él es su esposo, padre de la princesa. La emperatriz se queda en silencio, y él sigue diciendo que un príncipe que no se ha casado, a la edad de 26, de repente, llegó al palacio con una mujer en los brazos, y no es algo que se pueda ignorar. La emperatriz, acercándose, le dice que es muy lindo de su parte, pero no tiene que ocultarlo. Él se hace el tonto, y ella le dice que él solo está preocupado por la lluvia que cayó en Monasbel, y él menciona que al parecer la emperatriz vio a través de él. Una lluvia inesperada cayó en el territorio Monasbel, y si no fuera porque Helios fue el que salió, él no habría sospechado, pero el príncipe actuó solo, y las personas que vivían en esa pequeña ciudad sucumbieron en un instante, y mencionaba que el hecho de que Helios fuera ahí y realizara la investigación de una supuesta traición, y la lluvia inesperada, y la mujer en el palacio de invierno, definitivamente algo debe de estar ocurriendo, pero la emperatriz le dice que en ese momento no hay nada que ella le pueda decir, porque es demasiado pronto para hacerlo público. Pero entonces él le dice a su majestad que no fue a ese lugar por eso. Él le dice que solo quiere saber si al príncipe le pasó algo bueno, ya que le gustaría prepararle un regalo, y la emperatriz le dice que es algo bueno, o tal vez va a pasar algo bueno, y le menciona que ella ha tenido muchos problemas con el matrimonio de su hijo hasta el momento, pero no porque su hijo sea un hombre irresponsable. Entonces, el esposo de la emperatriz le pregunta que si acaso Helios está pensando casarse con la chica que trajo, y le dice que seguramente llevó a esa chica con esa intención, mientras la emperatriz menciona que al parecer finalmente estará libre de su problemático hijo. Se lanza sobre su esposo besándolo. Pero más adelante, en otra escena, podemos ver que llega el marqués de Sardin, también padre de Caís, esposo de la actual emperatriz, y Caís le dice a su padre que no era necesario que él vaya hasta ahí, y le pregunta que por qué no lo esperó en el palacio de primavera. El padre le menciona que no pensó que se tardaría tanto tiempo. Entonces, se van a otro lugar, y empiezan a charlar, y mencionan que aparentemente esa historia es cierta, y el padre le pregunta que si realmente estaba lloviendo. Su hijo le dice que aunque la emperatriz no lo mencionó explícitamente, considerando que el mismo Helios la llevó, él cree que se trata de otro Aleph. Entonces, el padre, exclamando a Dios, menciona que con un Aleph ya era suficiente, y si hay dos, el plan se verá entorpecido. Su hijo le dice que sí, y que primero se centren en alejar al Aleph de Helios, ya que ella es la que está más cerca, y fácilmente se interpondrá en su camino. El padre menciona que es así, y deciden que la van a sacar del palacio de invierno, porque ese palacio es el más codiciado,
pero dicen que no importa en qué palacio sea, verano u otoño, puesto que ellos no esperaban que se produjera una situación tan imprevista, a tan solo un paso, y a la prota, le están enseñando el castillo de invierno, donde ella vivirá, y la sirvienta le dice que por favor, elija su habitación favorita, y la prota menciona que cada habitación en ese lugar es muy hermosa, pero entre todas ellas, el lugar más hermoso es esa habitación azul, que hace que se sienta como si estuviera en las profundidades del mar, y le dice que le gustaría tomar esa habitación. Más adelante, están caminando por el patio del palacio, y la sirvienta le dice que han preparado algo especial para la señorita Lishe ese día, y le pide que la siga. La prota se ve bastante sorprendida, y llegan a un sitio donde claramente se ve un chef. Y él le dice a la prota que está encantado de conocerla. Y su nombre es Kailab. La prota también le dice que es un gusto conocerlo, y la sirvienta le dice que él es el jefe de la cocina. Y también fue el que preparó el estofado que ella comió el día anterior. Y la prota le dice que el estofado fue muy delicioso. Y la sirvienta menciona que incluso apartó las salchichas con cuidado y se las comió al final, y la prota le sigue diciendo que la salsa de crema también estuvo muy deliciosa, y también la tortilla con queso, y el estofado de pollo, las patatas con mantequilla también. Y menciona que no sabía que las patatas sabían tan bien. Y le dice que es muy agradable poder darle las gracias directamente al chef. Y él, riendo, le dice que se siente muy honrado de escuchar eso de la señorita, y le dice que la próxima vez preparará comida frita, ya que las patatas fritas son el manjar de las frituras, y la sirvienta le dice que debe tener cuidado, porque si come mucha comida frita, entonces engordará, y la prota le dice que está bien. La sirvienta le dice que cree que han terminado con los saludos, y le pide a la señorita Lishe que tome asiento. Entonces, la prota se sienta en una mesa que está en medio del jardín, mientras que el chef empieza a cocinar inmediatamente, y le pregunta a la prota que si le gustan más las salchichas que las carnes, y la prota le dice que sí. Y el chef le dice que ya se lo imaginaba, porque las salchichas son costosas y requieren mucho tiempo para hacerlas, porque la carne incluye ratones y entre otras cosas. Entonces, la prota tiene un pequeño recuerdo de su pasado, donde alguien le preguntó qué estaba comiendo. Y sí, podemos ver que tenía una rata. Entonces, las sirvientas con asco le preguntaron que si acaso es una cola lo que salía de su boca, y le dijeron que eso era asqueroso, y la prota le pregunta al chef que cómo sabe que es carne de ratón, y él le menciona que nació en una familia pobre y solía comer muchas cuando estaba pasando por un mal momento, y cuando era joven se unió al ejército y estuvo a cargo de la cocina, y su habilidad llamó la atención de los superiores, y antes de darse cuenta, se había convertido en el jefe de cocina de su Alteza. Entonces, la prota se sorprende y menciona que es absolutamente maravilloso, y también dice que ella solía atrapar ratones, pero realmente odiaba hacerlo. Pero, para los marginados, que no tienen a dónde ir, no había forma de ganar dinero, y tiene ese efímero recuerdo, donde ella compartía una rata con un compañero, y él le decía que no se puede comer carne, a menos que sea en momentos como ese, porque los ratones eran mucho mejor que las gachas de hierba, y su estómago se llenaba, y su cuerpo se calentaba un poco al comer ratas. Y después de eso, si no la hubieran contratado por atropellarse con el carruaje de su maestro Brun, todavía estaría atrapando ratones, y algún día la habrían terminado vendiendo en alguna parte. Y se pregunta que cómo estará el maestro Brun. Y recuerda que las sirvientas la despreciaron por estar sucia, e incluso hubo momentos en la que la obligaron a trabajar y a pasar por una experiencia terrible. Pero el maestro Brun nunca la discriminó, y él fue el único que le ayudó a escapar.
Pero en ese momento, el chef llama a la prota y le dice que siente haberle hecho esperar. Pero espera que disfrute de su comida, y la prota, poniendo una mirada radiante, le dice que sí, que lo hará, que la disfrutará. En ese momento, empieza a comer y mientras come se ríe. Y menciona que está muy delicioso, el chef también se ríe. Y la sirvienta se ve muy feliz, y la prota sigue recordando su pasado, cuando ella moría de hambre, y eso fue porque sufría de desnutrición por su dura vida diaria. Y lo que era aún más grave, era que su corazón también anhelaba algo, e incluso, si sabía en su cabeza que ya no era una marginada, sus pensamientos no podían cambiar. En otra escena, podemos ver al príncipe conversando con la marquesa Pilea, y nos cuentan que la marquesa Denia Pilea es el sexto caballero del imperio, y el príncipe le pregunta que sí puede dejar que Lische se comporte libremente, y él le dice que no le importa si pide algo o dice algo egoísta, que cree un ambiente donde ella pueda hablar honestamente, y la marquesa se pregunta que si su educación como Aleph no debería ser lo primero. Entonces, podemos ver que la marquesa es la supuesta sirvienta, que menciona que en ese momento siente que entiende un poco la orden de su Alteza. Más adelante, la sirvienta o la marquesa le dice a la prota que al parecer la señorita Lische necesita experimentar muchas cosas. Y ella, riéndose, menciona que la experiencia de ser amada como una niña es muy buena. Más adelante, podemos ver que la prota terminó de comerse todo lo que le dieron, y menciona que ya no puede comer más. El chef le pregunta que si ya está llena, y le menciona que todavía falta el postre, y por supuesto, que se arrepentirá si no se lo come. Entonces, la prota dice que aún puede comer más, y el chef le dice que pronto lo preparará, así que espere un momento. Y la prota le dice que sí. En ese momento, alguien dice que ahí hay una taza de té que va bien, que es una chica de ojos y pelo verde. La prota se sorprende y se pone pie, mientras que la sirvienta le pide a la señorita Lische que por favor se siente, y la prota iba a cuestionarla. Pero ella le dice que es su trabajo servirle el té, y la señorita Lische no necesita pararse. Entonces, todos están muy felices, y en ese momento le pasan una taza de té a la prota, y le dicen que esa bebida contiene hojas de té, las cuales sueltan una fragancia a flores de cerezo, y la joven del cabello verde le dice que lo trajo especialmente, porque quería que ella lo bebiera, y la prota, muy feliz, toma la taza y empieza a tomarlo, y después de un trago, menciona que realmente tiene una fragancia a flores de cerezo. También le da las gracias, y la sirvienta hace una humilde reverencia, y le dice que de nada, y su nombre es Leite, y está a cargo de servirle, y en el futuro seguirá sirviendo su delicioso té durante la hora indicada. Y la prota menciona que recuerda a una sirvienta preparando el té en la mansión del maestro Brun, y en ese momento ella también quería probar a hacerlo, y entonces le pregunta a Denia que sí le puede enseñar a preparar el té. Denia le dice que sí, por supuesto, y le dice que en primer lugar tiene que verter el agua caliente en la taza, y esa es el agua caliente. Para calentar la taza, luego, tiene que sostener la tetera con una mano y presionar suavemente la tapa con la otra mano para que no se caiga, y verter lentamente para no derramar. Entonces, la prota se sorprende y le pregunta que si eso es todo lo que hay que hacer, y Denia le dice que sí, que si quiere puede intentarlo. También le dice que tenga cuidado, porque está caliente. Y la prota le dice que sí. En ese momento, ya está preparada para verter el té, y menciona que la tetera es sorprendentemente pesada, tanto que su brazo está temblando, y en ese momento se quemó un dedo y soltó la tetera porque estaba muy caliente. Y cuando todo se iba a derramar, Denia le gritó a la prota
pero detrás de ella apareció alguien, y podemos ver que es el príncipe, quien le menciona que parece que es demasiado para ella. Entonces la prota se sorprende, y en ese momento, el príncipe con su magia volvió a vertir todo dentro de la tetera, y la prota le dice al príncipe que pensó que se había ido porque estaba un poco ocupado. También le dice que lo lamenta, y el príncipe le pregunta que por qué se disculpa, porque ella no tiene que hacer nada, y si se trata del té, Denia lo puede hacer, pero Denia le dice que le ruega que la perdone, porque tampoco es que sea perezosa con su trabajo, y menciona que en cuestión de etiqueta, pensó que no estaría de más que aprendiera, al menos cómo preparar el té, pero el príncipe, cambiando el ambiente, menciona que un Aleph nunca le sirve el té a nadie, mientras que la prota está bastante asustada, porque Denia será regañada por su culpa, y en ese momento, la prota, sujetando el brazo del príncipe, dice que ella fue que le pidió que le enseñara, mientras que el príncipe se queda mirándola, y el chef y Denia se quedan bastante sorprendidos. Mientras que la prota también notó que estaba sujetando el brazo del príncipe, y lo soltó rápidamente, y le dijo que lo lamenta. Pero el príncipe le pregunta que si acaso no le dijo que no necesita disculparse. En ese momento, el chef le dice a su Alteza que por favor tome asiento, y a la señorita Lische que también. ¿Por qué se inquietará si el invitado permanece de pie? Entonces, el príncipe le dice que él es su maestro. Y le pregunta que por qué lo trata como un invitado, pero el chef, muy sonriente, le dice que incluso si su maestro lo visita de vez en cuando, nunca le da una sola palabra de elogio, y el príncipe se queda en silencio. Más adelante, el ambiente está más tranquilo, y la prota está sentada frente al príncipe mientras observa un hermoso postre. La prota se queda en silencio, y el príncipe también, mientras que la prota, empujando el plato por la orilla, le dice que ella ya no puede comer más, así que por favor. Pero en ese momento, atrás de ella, el chef y Denia están bastante nerviosos, mientras que el príncipe se queda en silencio, y un segundito más adelante, le dice que hay un problema, y es que no le gustan los dulces. La prota le pregunta que si es en serio. Entonces, algo le sorprende un poco, y es que el príncipe le está sirviendo un té, y le dice a la prota que tenga. Ella le da muchas gracias y menciona que el príncipe es como una fortaleza que la protege, y quisiera expresar su gratitud. Pero se pregunta que cómo puede hacerlo, mientras se queda mirándolo muy sonrojada, y menciona que no sabe de qué manera devolver su amabilidad. Pero en ese momento, Denia le pide a su Alteza que le disculpe, y le pregunta que si fue a ese lugar por algún motivo en especial, y el príncipe se queda en silencio, y le dice que ha visto a su majestad, y su majestad la emperatriz Atenea, y le dijo que se hará como él dijo, y pospondrá la ceremonia de coronación, y deben darle tiempo a la nueva Aleph para que se prepare. Pero la emperatriz le dice que al parecer le gusta mucho esa chica, y le pregunta que si no es así. Entonces, Helios le dice que va a asumir la responsabilidad, ya que si se recoge una bestia, el que lo hizo tiene que tratarla, y cuando pueda valerse por sí misma, lo correcto es dejarla libre. Entonces, la emperatriz, sonriendo, le dice que así es. También le menciona que no sabía que era tan considerado, y no lo sabía hasta ese momento. Y después de eso, él se fue. Entonces, volvemos al presente, donde la prota está probando el postre, y está bastante sorprendida, y el príncipe le pregunta que si le gusta el chocolate, y ella se sorprende, y le dice que sí, y menciona que comer chocolate, para ella, es como un gran lujo. Entonces, Denia le pregunta que por qué no prepara un tarro de chocolate, y la prota le pregunta que como que un tarro de chocolate. Entonces Denia le dice que hay una confitería en la ciudad, y puede poner varios dulces dentro de un frasco de vidrio,
y por supuesto que también hay chocolate. La prota se queda muy sorprendida, mientras que el príncipe menciona que eso es barato. Pero Denia le dice que cree que le gustará absolutamente a la señorita Lishe y le pide a la prota que trate de imaginarlo, porque si lo pone en una botella, lo podrá comer cuando quiera. Mientras que el príncipe menciona que es absurdo, pero la prota se ve un poquito extraña, y el príncipe le pregunta que si se puede preparar para salir en una hora. La prota se pregunta que cómo así, pero el príncipe le pregunta que si quiere ir, y ella está bastante feliz, y le dice que sí, que quiere ir, y le dice que en 15 minutos, no, estará lista en 10 minutos. Entonces, se va corriendo, mientras que Denia le dice a la señorita que por favor espere. Mientras que el príncipe se queda mirándola un poco raro y el chef muy feliz. El chef también le menciona a su Alteza que la señorita es linda y le pregunta que si no cree que es así. Pero el príncipe menciona que él no ha dicho tal cosa. Pero el chef le dice que no está siendo honesto otra vez. Pero el príncipe le dice que ella es una persona muy importante para el mundo y será más seguro si él la acompaña. Y tomándose una taza de té, menciona que es muy dulce. Más adelante, la prota se está cambiando y menciona que eso es. Y se pregunta que si realmente es ella. Mientras que Denia dice que se alegra de haberlo preparado por adelantado. Mientras que la prota dice que ese sombrero también es muy lindo. Pero Denia le dice que la más linda es ella, y es por eso que los sombreros y los vestidos también se vuelven más brillantes, cosa que hizo que la prota se sonroje mucho y le dijo que no es verdad. Pero en ese momento, Denia le dice que claro que sí. Mientras le daba un fuerte abrazo y le pregunta que de dónde diablos trajo el príncipe una criatura tan linda como ella, pero la prota quiere hablar, pero Denia no la deja. Y Denia menciona que menos mal que su Alteza aún no se ha dado cuenta, cosa que deja a la prota desconcertada, y Denia menciona que hasta que se convierta en un miembro oficial de la familia real, tiene que amarla tanto como pueda. Entonces, Denia le dice que le permita su mano, y agarrándola, le pone unos guantes, y le dice que por favor se divierta mucho. Entonces, volvemos a donde está el príncipe, y él le pregunta a la prota que si está lista, y ella le dice que sí, y el príncipe le dice que vayan, que el carruaje los está esperando. Y la prota le vuelve a decir que sí. Entonces, cuando van en el carruaje, el príncipe va con los ojos cerrados. Mientras que la prota se queda mirándolo, con sus enormes y lindos ojos. El príncipe le pregunta que si acaso ella está incómoda con él, y la prota le dice que no, eso no es cierto. Y menciona que su Alteza es su benefactor, y ella está muy agradecida, y no puede estar más agradecida, pero el príncipe dice que no lo hizo, porque quería que le agradeciera, él la protegió, porque ella es un Aleph, y la prota menciona que un Aleph es un gran ser, que controla el agua, y es fuente de vida, pero dice que no puede creerlo, porque incluso en ese momento sigue siendo humilde, y no siente que ha cambiado nada, y el príncipe es. Pero en ese momento, la prota le dice que si solo la protegió por eso, no tiene por qué salir con ella, y le pregunta que entonces, ¿por qué la trata tan bien? Cosa que hizo que el príncipe se quede en silencio, y el príncipe le dice que no recuerda haberlo hecho. Y en ese momento, la prota recordó a su maestro Bron y puso una carita muy feliz, y le dice al príncipe que entonces él es una persona amable por naturaleza, y eso es lo que ella se ríe, mientras que el príncipe le dice que es una tonta, y ella le dice que lo siente. Y también, en los profundos bosques, se puede ver que alguien los está siguiendo. Por otro lado, en la chocolatera William Candy, la pequeña prota hace su entrada junto al príncipe. Esta está bastante sorprendida, ya que hay de todos los chocolates y dulces,
Ella también resalta que hay muchos dulces y se pregunta que cómo los puede escoger. En ese momento, un señor que atiende en la puerta le pide a la señorita que se tome su tiempo y elija con calma, pero la prota le dice que le gustaría preguntarle una cosa, y es que sí puede poner chocolate en un frasco. El señor le dice que es posible, pero no es recomendable, porque cuando hace calor el chocolate se derrite y mancha el tarro, y la mayoría de los clientes prefieren empacar los dulces. La chiquita, un poco apenada, dice que lo entiende, pero en ese momento, el príncipe pregunta que si no habrá problemas se enfría el frasco, y el vendedor le dice que sí, y él utiliza su magia de hielo y congela el frasco. El vendedor se ve un poco sorprendido y asustado, y menciona que no puede creer que sea tan fácil crear un artefacto. En ese momento, el príncipe le entrega el tarro a la prota, y le dice que ahí los puede guardar. Esta lo toma muy contenta, y le da las gracias. Unos minutos más adelante, ya están todos los chocolates en el frasco, pero el príncipe dice que tiene unas cuantas cosas que hacer, que no se preocupe porque volverá pronto, y la prota le dice que lo entiende. En ese momento, le pregunta al cochero que sí puede mirar alrededor de la ciudad mientras esperan. Y este le dice que por supuesto, estos empiezan a caminar, y la prota menciona que es muy extraña, porque incluso si camina por ahí nadie le mira mal. En ese momento, la pequeña prota pregunta que si eso es una tienda general, y el cochero le pregunta que si hay algo que necesite, y ella le dice que estaba pensando en comprar un pequeño regalo. Esto mientras piensa en Denia, el cochero le dice que entonces deberían entrar lo antes posible, y en ese momento, alguien le pregunta a la prota que si ella no es la sirvienta del maestro Bron. Podemos ver que es una chica de pelo rojo castaño, y él y el cochero le pregunta a la señorita o, mejor dicho a la prota, que si le ocurre algo, pero la chica del pelo rojizo castaño pregunta que por qué el cochero le llama señorita, y pregunta que por qué le dice a esa persona señorita. Y la prota menciona que ella es la prometida del joven Bron, la señorita Isabel. Por otro lado, podemos ver al príncipe parado en unos callejones, también un sujeto que se esconde, y se pregunta que por qué está el príncipe en un lugar como ese. Que si acaso se dio cuenta que le ordenaron investigar al huésped que está en el Palacio de Invierno, y lo persiguió hasta ahí, pero dice, no sabía que el príncipe también estaría ahí. En ese momento, el sujeto rompe un pergamino y dice que debe escapar rápidamente con el pergamino de teletransporte, pero el pergamino no funciona, y el tipo se queda incierto y se pregunta que por qué no funciona. En ese momento, el príncipe empieza a avanzar, y la cara del sujeto empieza a ponerse un poco asustada. Este empieza a maldecir mientras corre. Pero en ese momento, un fuego le corta el paso, pero este dice que entonces usará la mejora física, y saca un pergamino y lo vuelve a romper, y en ese momento da un salto, mencionando que trepara pared para salir de ahí. Este está bastante asustado, pero el príncipe levanta su mano, irradiando un brillo amarillo, y dice que es inútil, porque puso una cortina de bloqueo en esa área. En ese momento, el príncipe utiliza una magia hace que el sujeto gravitatoriamente se dirija hacia él. Sosteniéndolo por el cuello le pregunta que si está sorprendido, y dice que parece que todavía no sabe quién es Lishe, pero no puede dejar que siga vigilándola. En ese momento empieza a ahorcarlo fuerte, tanto que el sujeto se revolca, y mientras que el príncipe lo mira fríamente, le pregunta que si es una instrucción de Sadin, pero este se queda en silencio temblando, y le dice que cómo lo sabe, pero en ese instante, el cuerpo de este sujeto empezó a arder, y este gritaba del dolor. Mientras que el príncipe mencionaba que al parecer pusieron una maldición del diablo sobre el espía para borrar la evidencia, y ese es un método de Sadin. En ese momento el príncipe hace un movimiento rápido, agarrando algo, y podemos ver que en su mano hay un pequeño diablito. Este se queda mirándolo, y se pregunta que si acaso ya entró el diablo en el imperio. Por otro lado, la señorita del pelo rojizo castaño grita que es ridículo, pero la prota le dice a la señorita Isabel, pero al parecer no escucha, e Isabel sigue hablando porquerías,
y dice que Lord Corban estaba tratando de atrapar a una persona grosera. La prota se ve un poco asustada, mientras que Isabel sigue diciendo que escuchó que fue castigada por disgustar a los nobles, pero no esperaba que se tratara de ella, y ahora que lo piensa, su atmósfera era diferente de otros marginados, y Bron tampoco lo mostró en su rostro, pero estaba especialmente preocupado por ella, ya que en una de sus visitas a la cárcel, Bron le dijo que no tiene que preocuparse por su familia, porque ahora que eso ha sucedido, tienen que imaginar que su compromiso nunca existió, e Isabel le gritó que aunque eso fue lo que le dijo, fue su culpa que castigaran al señor Corban. Isabel está muy enojada y le grita que la gente como ella no debería decir ese nombre a la ligera. En ese momento, a Isabel se le va la mano, tratando de golpear a la prota, pero el cochero se interpuso y le preguntó a la señorita que si estaba bien, y en ese momento, la prota, llenada de valor, salió dando un paso adelante y le dijo a Isabel que ella ya no era esa persona. Ella ya no es una sirvienta, y le pide que por favor le deje de atacarle. Isabel se enojó aún más y le dijo que es una descarada, porque aunque es una marginada, se está tratando de lucir, y esto, mientras empezaban a forcejear con la prota, el cochero le gritaba a la señorita. Pero en ese instante, llegó el príncipe, preguntando que qué es todo ese alboroto, y esto, mientras miraba con desprecio. Isabel puso una mirada de aterro, y en ese momento cayó al suelo, y mientras se inclinaba, le dio un honorable saludo a la sombra del imperio del agua, y todos se inclinaron, e Isabel se preguntaba que por qué su Alteza Imperial está en un lugar como ese. El príncipe la seguía mirando de reojos, con una mirada bastante fría, y en ese momento, él giró su cara, llamó a la prota, y mientras acercaba su mano, le preguntó que si estaba llorando, pero la prota le dijo que estaba bien, y no le pasó nada, y más que eso, el cochero le protegió. En ese momento, la prota se pregunta qué debe hacer, porque debido a ella, puede volverse más y más complicado, pero su Alteza al príncipe levanta su mano acercando a la prota hacia su pecho, y ésta llorando mencionaba que no puede llorar, porque manchará la ropa de su Alteza. Pero su Alteza muy enojado le pregunta a la prota que quién se atrevió a hacerla llorar, que si fue esa mujer. La prota aló un poco su ropa y le dijo que no, solo se puso un poco emocional y no quiere crear un alboroto en ese lugar. El príncipe la miró un poco extraño, pero en ese momento la cubrió con su capa y le dijo que vuelvan a casa. También le preguntó que si todavía no ha podido comprar lo que quiere, y le dijo que entonces llamará al comerciante al Palacio Imperial, y esto, mientras la prota secaba sus lágrimas. Isabel quedó lamentable en el suelo, preguntándose que si su Alteza es el nuevo maestro de la prota. Por otro lado, en el carruaje, el príncipe le dice a Lishe que ya no tenga miedo, y ésta se ve más tranquila, y le dice al príncipe que no tiene miedo, y sabe que puede sonar tonto, pero se siente mucho más fuerte en ese momento. El príncipe le pregunta que si se hizo más fuerte, y la prota le dice que se siente más fuerte, porque le dijo a Isabel que no le pegara más en la cara, y porque es una persona mala. La señorita Isabel debió pensar que estaba bien pegarle, pero la simple idea le molestó, y si le pegan, no solo Denia estará triste, el cochero también estará en problemas, y su Alteza también se enfadará. Y la prota menciona que todavía no puede creer que es el cielo y el río del imperio, no puede creer que es un Aleph, y en verdad no lo puede creer, pero el príncipe se lo dijo sin dudarlo, y todos en el palacio fueron amables con ella, y ella se alegra de importarles. El príncipe sonríe un poco, y le dice que se alegra que lo haya entendido, y si ella lo decide, él perdonará a quien sea, pero no habrá una segunda vez, y si no quiere que se enfade con él, no debe enojarse con ella misma, y la prota le dice que hará lo mejor que pueda. En ese momento, le dice a su Alteza que por cierto, y le pregunta que si le puede hacer un favor. Por otro lado, en una casa un poco alejada, podemos ver unos pasillos, con puertas extrañas, y sobre una cama, el joven maestro Bron. Este se ve bastante triste, pero en ese instante a alguien le toca la puerta,
llamándolo por su nombre. Este se sorprende, y aún sentado en la orilla le pregunta, que por qué ella, pero la prota se quita su túnica, y Brun le pregunta, que si acaso está loca, porque al parecer está viviendo una vida bastante buena, y le vuelve a preguntar, que a qué fue a ese lugar. Pero la prota le dice, que solo se preguntaba, si el joven maestro Brun estaba bien, pero él le dice, que él ya no es el joven maestro, y que deje de llamarle así, pero la prota le dice, que tenía muchas ganas de decirle que estaba muy agradecida. Brun se sorprende, y le pregunta, que cómo que gracias, que si no recuerda que su padre trató de matarle, y le pregunta, que si acaso hay un campo de flores en su cabeza. La prota le dice, que aún así, él trató de ayudarle a escapar, y sin embargo no se dio cuenta, y simplemente volvió. Pero Brun le dice, que simplemente no quería mirar la estupidez de su padre, y si está agradecida, debería decírselo al chico que le recogió, y no molestarlo a él. En ese momento llega el príncipe, y Brun le dice a Lishe, que salga de ese lugar y desaparezca, pero la prota le dice que está bien, porque no le dolerá lo que diga, y en ese momento, le dice que lo siente por molestarle, y también le da las gracias, y menciona, que a pesar de que trató de salvarle, le atendió cuando le atropelló su carruaje, y la metió en su mansión. Brun se queda en silencio, y la prota le dice, que el joven maestro, nunca le dijo que ella estaba sucia, y está muy agradecida con el joven maestro Brun. Este inclina su cabeza, y le pide que por favor se cuide, y se mantenga saludable, y en ese momento sale nuevamente al pasillo, donde está el alcalde con un sujeto. En ese momento, la prota está muy emocional, y le da las gracias a su alteza, porque ahora puede irse a casa tranquila, pero en ese momento, la puerta se cierra detrás de la prota y empieza a brillar de color amarillo. La prota se pregunta, que qué estará haciendo su alteza, pero dentro, podemos ver a Brun bastante serio, y este le pregunta al príncipe, que si hay algo más que le quiera decir. Y el príncipe solo le dice, que él es muy impertinente. Por otro lado, podemos ver una vieja imagen, de cuando el príncipe rescató a Lishe, y alguien menciona, que al principio pensó que solo era un mago, pero la prota intentaba abrir la puerta, y el alcalde dice, que parece que la puerta ha sido sellada para que no se pueda abrir, y su alteza debe tener algo que decirle al joven Corban, y la prota dice que sí, parece que así es. El alcalde se queda en silencio observando a la prota, y menciona que no hay duda, esa es la mujer que su alteza sostenía en ese momento, y dice que no hay duda. La prota le pregunta, que si a ella, y este le dice que sí, adelante, y le pregunta, que qué tipo de persona es la señorita. La prota se ve sorprendida, y se pregunta, que cómo debería responderle, porque cuando le echaron de la pescadería y no tenía a dónde ir. Pero ahora está de pie, en un lugar desconocido de nuevo, y ya no es una marginada o sirvienta. Se convirtió en una persona completamente diferente a su antigua ella, y ésta le dice que ella es un Aleph. Por otro lado, volvemos con el príncipe, que le dice a Brun que él es impertinente, porque a pesar de que su familia ha caído, eso no significa que él haya olvidado sus modales. Brun se ve un poco molesto, pero se pone en pie, e inclinándose, dice que no esperaba ver a su alteza en un lugar tan miserable, y le pregunta, que qué puede hacer por él. Su Alteza Imperial el príncipe se queda mirándolo un poco extraño, mientras que Brun se pregunta, que qué es la sombra del agua. Y mencionan, que la sombra del agua es el hermano varón de un Aleph, y aunque posee un gran poder, comparable al de Aleph, son aquellos que nunca podrán convertirse en un Aleph. Y Brun pregunta, que si Licha es una Aleph, y el príncipe le pregunta, que si lo sabía. Y en ese instante se crea un breve silencio. Brun dice, que vio el momento en el que llovió ese día, y le pregunta al príncipe, que si sabe por qué decidieron ofrecer un sacrificio al dios del río en ese lugar, porque él no podía creer que existiera esa leyenda, porque hace cientos de años, habían 2 princesas en la familia real, y en caso de que más de una princesa se despierte como Aleph, hay una regla, según la cual, las más fuertes se convierten en la próxima emperatriz, y como resultado la hermana menor accedió al trono, pero
Ella era la hija nacida de una relación inapropiada, y la madre imperial trató de ocultar la existencia de su hija nacida de una aventura, y la hermana mayor trató de asesinar a la hermana menor, y la hermana menor escapó del palacio imperial para evitar una disputa por el trono, y por eso llegó hasta una tierra remota que aún no se había unido al imperio, y aquellos que no pudieron recibir el favor de la emperatriz, y querían agua trataron de hacer de Aleph su dios del río. Y por eso le asesinaron, porque quería que ella haga llover. Bron dice que los poderosos clanes que gobernaban la tierra se confabularon para matar a la princesa, y una vez cada 18 años se decidía entre esas familias quién sacrificaría a sus hijas para apaciguar la ira del dios del río, y el príncipe dice que en los registros del nacimiento y difunción de ese Aleph se registran sin omisiones, y la historia de ahora es algo que en realidad nunca sucedió, y Bron dice que siempre pensó que solo era una vieja historia, pero cuando vio llover ese día, pensó que realmente ese lugar podría haber sido el lugar donde el Aleph 6 fue asesinada. El príncipe se queda en silencio y menciona que eso significa que Lishe podría ser descendiente de esa Aleph asesinada. Bron se queda en silencio y pregunta que cómo lo supo, que él es su hermano. El príncipe dice que es sencillo y le pregunta que si acaso no existe la costumbre de dar a luz a la hija de la familia. Y Lishe nació en el momento adecuado, ya que solo pueden sacrificar a la persona adecuada, y los humanos podrido harían cualquier cosa para salvarse, y no hace falta decir que es una persona malvada. Bron se queda en silencio, mientras que el príncipe le dice que no pasa nada, porque esa historia ya ha terminado, y tiene una sugerencia más, y le dice al joven Bron que se una al ejército de la fortaleza del volcán. Este se pregunta que como la fortaleza del volcán, y menciona que es un lugar donde no se sabe cuándo los demonios lanzarán un ataque, y se pregunta que si acaso esa no es la línea del frente. Bron se ve sorprendido, mientras le pregunta al príncipe que si entonces le va a dar una muerte honorable al pecador, y le dice que entonces hará lo que ordene, y le da las gracias por su generosidad, pero el príncipe le dice que no lo mandó a morir a ese lugar, él lo manda, porque él es la sombra del agua, pero Bron le pregunta que de qué está hablando. Y le dice que él es culpable, involucrado en la alta traición del intento de asesinato de Aleph. El príncipe le dice que es verdad, pero también él es la sombra del agua y la alta traición. Él debe pagarla alistándose en el ejército, porque la sombra del agua es el primer guardián con el que se encuentra un Aleph, y todo ese poder fue dado por el bien de Aleph. Y ahora que Lishe ha despertado, él también despertará, como una sombra del agua, pero Bron pregunta que qué quiere decir su alteza. El príncipe se queda en silencio, y mientras se gira, le dice que supone que está de acuerdo, y le dice que recuerde que su vida ya no es de él. En ese momento Bron se queda pensativo, y se pregunta que cómo que no va a morir. También se pregunta que si quiere que viva para expiar sus pecados. Por otro lado, el príncipe sale con ojos cerrados, y le dice a Lishe que lamenta hacerle esperar, y en ese momento se marchan, pero cuando él abre los ojos, se da cuenta que no hay nadie. En ese momento, alguien le dice al príncipe que ahí se encuentra la señorita. Este entra con una cara un poco rara, y podemos ver que hay una mesa de té preparada, y sentada está la prota y el alcaide. En ese momento el príncipe se acerca, mientras que Lishe está sonriendo, y el príncipe menciona que es una expresión desconocida, porque si no pierde su poder, la posición y el poder naturalmente tendrá como Aleph, y todo lo que perdió, pensó que podría recuperarlo naturalmente, pero de repente lo que tiene que devolverle, tuvo la sensación de que no era todo eso. En ese momento, la chiquilla se da cuenta que el príncipe está ahí, y se sorprende. En ese momento el alcaide se pone en pie, y le dice a su alteza que lo siente por hacer algo egoísta, pero no pudo ver una persona tan noble de pie en un lugar como ese, y por eso la llevó ahí. El príncipe mira extraño a la pequeña prota, y ésta le dice que fue ella quien se lo dijo. Ella le dijo que es un Aleph. Y en ese momento todos se postraron ante ella, y la prota le preguntó qué están haciendo, pidiéndole que por favor se detengan. Pero el alcaide preguntó
que sí puede levantar la cara, y la prota le dijo que sí, que levanten la cabeza y se pongan de pie rápidamente. La prota estaba muy sorprendida, y dijo que sí podría escucharle, y le preguntó que si le creí, y el alcaide le dijo que por supuesto, pero le preguntó a su Alteza, que si le permitirá que la llamen por un nombre tan a la ligera, y el alcalde dice que así que la señorita es una persona demasiado noble para dejarla ahí, y le permitió llamarla señorita por el momento, y la señorita no tiene la obligación de revelar su identidad sin importar quién sea, porque todo el imperio depende de la señorita, y por así decirlo ese país también pertenece a la señorita. Y la prota dice que sabía que tenía que esconder su cara, y pregunta que si no debió haber hablado. Pero el príncipe la tomó por su cara, y le dice que no le importa con quién quiera hablar. La prota estaba muy sonrojada, mientras el príncipe le acaricia el cabello. Y en ese momento, el príncipe le dice al señor Monasbel, este se inclina, y le dice su Alteza que escucha. Y el príncipe le dice que ha decidido no deshacerse de Brun Corban, él es un noble con poderes sobrenaturales, así que le dará la oportunidad de expiar sus pecados en la fortaleza del volcán. Y la prota dice que en otras palabras el joven maestro Bron, y le pregunta que si se refiere a que ir al campo de batalla para luchar contra los demonios, y el príncipe le pregunta que si es un castigo demasiado ligero, pero la prota le dice que no es así, solo está un poco preocupada, pero el príncipe le dice que no se preocupe, porque él regresará con vida. Y en ese momento, el alcalde Monasbel le dice que por cierto ellos dos, y le pregunta que cuando planean comprometerse. La prota se ve un poco sorprendida, y se pone roja instantáneamente. El príncipe se queda como un idiota, aunque los dos están en silencio. En ese momento el príncipe torna el ambiente un poco tenso, y dice que no tiene tales intenciones, que no diga esas tonterías. En ese momento Lishe está ardiendo, y el príncipe le pide que vayan a casa. Esta le dice que sí, y se lamenta por las molestias, y Monasbel se queda un poco raro, y dice que no tiene ni idea de lo que está pensando su Alteza. Por otro lado, en el castillo de invierno, podemos ver que la prota está acostada felizmente en su cama, y bastante despeinada. Dice que ya salió el sol, y despertar tan tarde habría sido imposible cuando estaba en esa mansión. Entonces decide que se levantará, y se pregunta qué debería hacer ese día para cumplir con su papel en el futuro, y dice que debe aprender las letras y la etiqueta, y tiene que practicar usando su maná. En ese momento abre una puerta, y la chica de ojos y pelo verde le da los buenos días a la señorita, y la prota le pregunta que si ella es la que le llevó el té hace unos días, y esta le dice que sí, es Lizzie, una de sus sirvientas, y griega a partir de ese día cuidará y servirá a la señorita, y hará su mejor esfuerzo. La prota se sorprende, y le pregunta que sí la va a cuidar, pero Lizzie le pregunta que si no le agrada a la señorita, y la prota le dice que no es así, solo se sorprendió de encontrar a alguien así en ese lugar. La prota está muy sorprendida, y la sirvienta le pregunta que si quiere que le prepare una comida, pero la prota le dice que no, porque ya es muy tarde, y si sobra un poco de avena eso será lo que comerá. La sirvienta le pregunta que si solo quiere avena, porque eso no es algo que diría una joven, pero la prota le dice que será difícil volver a hacer de comer en ese momento, y no quiere interrumpir su agenda. Y la sirvienta Lizzie le dice que está bien a su querida señorita, y le pregunta que cuáles son sus planes para ese día. La prota dice que está pensando en estudiar mucho, y la sirvienta le pregunta que entonces por qué no hace un sándwich y un picnic, y puede leer un libro en el jardín, y pensó que sería bueno almorzar también ahí. La prota dice que suena bien, y quiere almorzar junto al arroyo que está en el jardín. Entonces la sirvienta le dice que preparará todo de inmediato. Minutos más adelante, la prota va con su canasta en mano, y menciona que hace un buen clima, y cree que puede concentrarse mucho en ese lugar. En ese instante, esta ya está sentada con un libro abierto, y en ese momento empiezan a llamar a Aleph, a decir que es Aleph, y el olor es diferente al de su pequeña Aleph. La prota puede sentir toda la magia fluyendo a su alrededor, y en ese momento dice que eso, ¿qué fue eso? Pero en ese instante se queda observando algo sorprendida, y se pregunta que si acaso hay alguien ahí.
Y podemos ver que es una linda pequeña de cabello azul muy linda y tierna.